18. ¿Sí? ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, verso número 18. Vamos a leer, por favor, ¿sí?, todos ese versículo, el cual nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Le parece bien si lo leemos todos? Sí, nuevamente ese precioso verso, el versículo número 18. Hijitos, ya es... Amén. Sí, inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Señor, Dios de toda gracia y de misericordia, nuevamente nos encontramos hoy sentados a la mesa espiritual. Y Señor, permítenos en este tiempo, en este día, poder encontrar a través, Señor amado, de tu perfecta y de tu buena voluntad, sí, el mensaje que tú tienes para nuestro corazón, para nuestra vida. Señor amado, que sea pues esta palabra teniendo cabida en nuestros corazones. Usted sabe de qué cosas tenemos necesidades, y hoy, Señor amado, necesitamos escuchar de tu buena palabra para nuestra alma, nuestro espíritu. Oh Dios, que tu gracia lo tiene todo. Toma el control de este culto, toma el control de cada integrante, oh Dios, que se encuentra aquí en tu casa. Permítenos, Espíritu Santo, poder encontrar en esta noche, Señor, a través de la enseñanza, la dirección para mi vida, a fin de apercibirme a través de los tiempos y poder también, Señor amado, Padre, resplandecer con esta palabra para aquellos que viven o caminan en tinieblas. Oh Dios, gracias pues, porque yo sé que tu palabra, Señor amado, va a correr como un río, y ella, Padre, limpiará todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu. Para alabanza de tu nombre, Señor amado, te doy gracias. Amén y amén. Bien, en esta noche, mi querido hermano, sí, vamos a ver acerca de un tema, diríamos, bastante llamativo, bastante, sí, diríamos, impactante, sí, con respecto al término anticristo. Sí, bueno, como para poder adentrarnos dentro del pasaje bíblico, sí sería bueno dar una especie, no digo de conceptualización, pero sí algo cercano a ella. Cuando hablamos de anti y obviamente Cristo, no estamos hablando de antes de Cristo, no. Estamos hablando más bien de una antítesis, algo opuesto, algo contrario. Si una antítesis es algo contrario. Y justamente ese es básicamente la nomenclatura que se le quiere dar a este versículo número 18. Algo que se opone o que es contrario a Cristo. Si yo, por ejemplo, para poder graficar la enseñanza, le digo cuál es la antítesis del color blanco, o el antónimo, podríamos también decirlo así. Si lo contrario a lo blanco, ¿qué vendría a ser? Negro. Lo contrario a la luz vendría a ser la oscuridad, ¿verdad? Lo contrario a lo positivo viene a ser lo negativo. Lo contrario a Cristo es anticristo. Si veámoslo bajo esa lupa, bajo esa óptica, para poder, digamos, embarcarnos en la enseñanza en esta noche. Y es justamente ese el tema del cual el apóstol Juan va a tratar para la iglesia. Cuando vamos pues al versículo número 19, recordando que el Señor ya nos ha venido hablando de primera mano, que debemos de tener mucho cuidado para no dejarnos arrastrar por el mundo. ¿Recuerda usted las enseñanzas anteriores? Sí, recuérdenlas conmigo yendo simplemente a versículos anteriores, verso número 15, por ejemplo. Usted sabe bien que el hombre, hablando del hombre regenerado por el Señor, el hombre cristiano, el hombre que en fe se mantiene en Cristo, tiene tres grandes enemigos. Sí, entre ellos Juan va a nombrar, no en el orden debido, pero sí va a nombrar, diríamos así, como primer enemigo que tiene el creyente es el pecado, es decir, su propia pecaminosidad, ¿sí? Su propio yo, su carne. Luego en el verso 15 nos alerta sobre otra situación,
el mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora, en el versículo 18, de alguna forma va a hablar acerca, obviamente, de de las acechanzas del enemigo, de Satanás, que es otro también de los grandes enemigos que tiene todo, hombre o mujer de Dios. Y cuando hablamos del anticristo, hablamos justamente de alguien que está contrario a Cristo. Para esto, en el versículo 18 se nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, recuerden el contexto de la escritura de la palabra. Este pasaje bíblico o este relato bíblico ya fue escrito hace más de 2000 años. Y aún así, Juan reconoce que él, hace ya 2000 años atrás, estaba de alguna forma identificado como que si estuviese viviendo en los últimos tiempos. Pero ¿por qué lo dice Juan con respecto a este último tiempo? Porque ese era el indicio que Jesús había dejado por su propia palabra como una advertencia para poder identificar, antes de que Él pudiese venir en su segunda venida, que otros se tratarían de levantarse como Cristos, pero eran falsos, no eran los auténticos. Cuando uno va, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, vamos a tomar esta primera referencia bíblica. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, si quisiera de primera mano que leyéramos ese texto. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, verso 23 al 25. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 24, verso 23 al verso 25. El Señor nos dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Primeramente, lo que el Señor nos advierte es que cuidado nos dejemos, de alguna manera, sorprender con aquellos que quieran hacerse pasar, ¿por quién? Por el Cristo, por lo menos por el auténtico y único Cristo. Verso 24 viene la advertencia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué harán inclusive? Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Y en el verso número 25 dice, ya os lo he dicho antes. Es decir, mira, que esto no te toque o no te coja como algo sorpresivo. Ya te lo dije, ya te lo estoy anunciando. Simplemente, si estás alertado, por así decirlo, si te estoy diciendo que te van a robar hoy día, ¿qué tú harías el día de hoy en casa? ¿Qué harías tú? Una, primero, no salir. Segundo, y si estás en casa, ¿qué harías? Yo te aseguro que ese día, por lo menos, no descansarías, te pasarías de vela en vela, por así decirlo, despierto toda la noche. ¿Verdad? Si alguien te dijera, fidedigno, oye, hoy van a robar tu casa, no solamente que te quedarías ahí, segundo, no solamente que pondrías todas las seguridades dentro de la casa, sino que tercero, dormirías de pronto con la, si acaso digo yo que vayas a descansar con la almohada pegada en la puerta, ¿verdad? A fin de que de poder, mi amado hermano, no dejar bajo ninguna circunstancia, ninguna posibilidad de que hurten o roben en tu hogar. Mi querido hermano, Jesús nos lo ha advertido. Va a haber en los postreros tiempos hombres que van a tratar de hacerse pasar por ¿quién? Por Cristo. Estos, mis amados hermanos, que por la misma palabra lo dice en Mateo 24, serán falsos, falsos Cristos, falsos profetas, falsos proclamadores de la palabra, y aun cuando son falsos, tienen poder para hacer grandes señales. Es ahí donde a veces la gente en la actualidad se confunde y dice, pero hermano, pero si ya están sanando.
Allá están haciendo, sí, de alguna forma, grandes milagros. Y ahí es donde mucha gente dice, hermano, pero eso no es de Dios. Pero sí están sanando. Hay milagros, hay cosas extraordinarias. Pero mi querido hermano, la palabra que lo advirtió y te dijo, yo ya te lo estoy diciendo. Aun cuando te digan que son, no lo son. Aun cuando te digan que hacen milagros como que si fuesen el Cristo, no son el Cristo. Amén. Eso la palabra nos lo anticipa para no caer primeramente en el engaño. Ahora, dicho esto de primera mano, cuando retomamos por favor la primera carta de Juan, Juan primeramente hace énfasis en algo. ¿En qué? En que es el último tiempo. Verso número 18. Ya es el último tiempo. Diríamos así, estamos, si se quisiera comparar con, de pronto con un partido, sí, siempre en un partido se lo rige en función de qué? Del tiempo, ¿verdad? Si hablamos de un partido de fútbol, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene un partido de fútbol? ¿Cuánto? 90 minutos, sí, pero está segmentado. El primer tiempo y el segundo tiempo. El segundo tiempo vendría a ser considerado como ¿qué? Como el último tiempo. Usted dirá, oye hermano, y si hay un sobretiempo, un tiempo ahí extra, bueno, entonces considérelo como segundo tiempo o como el tiempo restante o sobrante. Usted siempre menciona, ay, ¿cuánto le añadirán después? Puede ser que le añadan 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende de cuánto tiempo hayan quemado, hermano. Pero la Biblia, en cuanto al anticristo, o a su manifestación, la Biblia dice que este se hará, o se dará, o se manifestará públicamente en el último tiempo. ¿Último tiempo para qué? Para el advenimiento del verdadero Mesías. Amén. Eso es básicamente, en esencia, lo que Juan logra apercibir a la iglesia. Es el último tiempo, si antes de que venga nuestro Mesías, el verdadero, el único Mesías. Pero para esto, dice la Biblia, si verso número 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, mira, ya en el tiempo de cuando él dice ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, dice ahí, el último tiempo. Ahora, antes de adentrarnos en el asunto del anticristo, tenemos que, por la palabra, ver cuál es el origen del anticristo. Si para ello, para poder, diríamos, determinar este principio o esta base, primeramente vayamos, por favor, ¿sí? En la segunda carta de Tesalonicenses, veamos primeramente estos indicios. En la segunda carta a los Tesalonicenses, allá en el capítulo número 2, segunda carta de Tesalonicenses, ¿sí? Un poco más atrás, obviamente, de las cartas de Juan. Segunda de Tesalonicenses, mira que ya hemos por lo menos definido lo que es el anticristo, ¿sí? En el capítulo número 2, ¿lo tienen? Versículo número 9, ¿sí? Al 10, y tiene bastante relación con lo que mencionaba Mateo 24, verso número también 24 en adelante. ¿Ya lo tienen, mi querido hermano? Dice el versículo 9, hablando del anticristo, el Señor, pues ahí, pero ya dirigiéndose el apóstol Pablo, sí, dirigiéndose a quién, dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, le dice, inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es sinónimo de venida, cuya venida, su advenimiento es, ¿qué dice la Escritura? Es por obra. Si no es que va a nacer, pero tiene un gestor. Sí, a diferencia de las películas en el cual usted puede llegar a considerar como que si es el hijo de quién, es el hijo del diablo, dicen muchos por ahí, sí, que va a ser engendrado por Satanás. Y no, hermano, no, si olvídese del escenario, digamos así, de Hollywood. Mejor concéntrese en lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice que vendrá o aparecerá, pero como una obra, una manifestación propiamente de quién, de Satanás. Versículo 9 estamos. Inicuo cuyo mantenimiento es por obra de quién,
de Satanás. Y cuando este anticristo obviamente se manifieste, dice la Biblia, lo hará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, aquí hay que hacer una división. Sí, una división. Hay, sí, por la Escritura, sí, plenamente identificado el anticristo, el cual, mi querido hermano, podríamos decir, encabeza, sí, un cumplimiento de profecías, sí, para los postreros tiempos o para el último tiempo. Pero, sí, viene la segunda parte. Hasta que el anticristo, diríamos así, el principal que ha sido identificado por la Biblia, sí, se manifieste, hay previo a su aparición, y querido hermano, un espíritu que anda, por así decirlo, preparando el camino a ese anticristo. Y esos son muchos anticristos que le han precedido. Diríamos en sí mismo, estos, al igual como Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Preparaba el camino ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Y aún hasta cuando lo oían y lo veían a Juan, muchos confundidos decían, tú no eres el Cristo, le decían, ¿verdad? Porque al hacerlo, al predicar, al manifestar el ministerio de Juan el Bautista, lo hacía con tanta autoridad y con tanto poder que la gente pensaba que él era el Cristo. Y él dijo, yo no soy el Cristo. Ahora, cosa tan llamada también tan gloriosa. Juan el Bautista, bíblicamente, ¿cuántos milagros hizo? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos? ¿Quién me podría decir, hermano, tal milagro hizo Juan el Bautista? Otra pregunta, ¿a cuántos muertos resucitó Juan el Bautista? ¿Cuántas veces caminó por el mar Juan el Bautista? ¿Ah? ¿Cuántas veces se transfiguró Juan el Bautista? Y vieron la gloria de él. ¿Cuántas? Ni una sola vez. Solo bastó su palabra, su testimonio, su forma de vivir para que la gente ya no confundiera con quién. ¿Se da cuenta? Solo su presencia, su testimonio y la veracidad y la autoridad con que él proclamaba la palabra fue suficiente para que la gente lo confundiera para bien con el Cristo. Mi amado hermano, eso en el escenario, diríamos, positivo de la Escritura. En el escenario negativo de la Escritura, refiriéndome al anticristo, recuerda que el anticristo es lo opuesto a Cristo, si lo opuesto, lo contrario a Cristo. Quienes también, mi amado hermano, preparan de alguna manera el advenimiento del anticristo, serán muchos hombres que quieran hacerse pasar, ojo, entre comillas, y aquí está la confusión, se quieren hacer pasar por Cristo, pero a la verdad son anticristos. Cosa curiosa, es ahí la confusión. Es ahí por qué marean a tantos, por qué confunden a tantos y por qué a veces aún dentro del mismo pueblo cristiano les queda de interrogante y dice, pero ¿es de Dios o no es de Dios este hombre? ¿Es de Dios o no es de Dios esta mujer que apareció? Mi amado hermano, solamente los que desconocen la Escritura pueden caer en esta confusión. Cuando los creyentes no comen Biblia, es decir, no se alimentan de la palabra de Dios, son, mi querido hermano, materia dispuesta para que puedan entrar en confusión. Y querido hermano, cuando vamos a la Escritura, el versículo, recuerda, el número 9 del capítulo número 2, dice la Biblia que este hombre, este ser, que obviamente será como un cuerpo mortal, eso es indudable, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, que le acompañará a este hombre, sí, dice aquí en la Escritura, poder, señales y prodigios, dice ahí, pero todos son, ¿qué cosa? Mentirosos. Debemos de entender, mi amado hermano, que Satanás, sí, tiene poder. Satanás tiene poder, se lo ofreció gratuitamente, entre comillas, ¿a quién? Allá en el desierto, a Jesús. Si postrado me adorares, te daré todo este poder, toda esta gloria, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Y querido hermano, es bien sabido, sobre todo en el ocultismo, en la brujería, que Satanás llena de poder a sus sirvientes.
Existe el poder de las tinieblas, existe dentro del satanismo, de la brujería, poder para hacer daño. Sí, es real el poder del diablo, que hasta puede llegar a matar a alguien. Sí, mi querido hermano, es real. El enemigo tiene poder y lo otorga a sus sirvientes, a fin de que por medio de ese poder puedan esclavizar la alma de quien lo tiene y las almas de a quienes va a afectar. Ese poder es real. Ese poder, mi amado hermano, sí existe y es usado grandemente por todas las fuerzas demoníacas. De lo contrario, mi querido hermano, la Biblia no nos advirtiera que tenemos lucha no contra seres humanos, no contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, potestades, reinos. Sí, mi querido hermano, que a la verdad tienen poder, tienen la fuerza para destruir al hombre. Mi querido hermano, esta situación es real. Mas, sin embargo, el poder de las tinieblas no tiene, y usted debe de entenderlo muy bien, no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Hay un poder más grande que el poder del diablo. Es el poder de Dios. Y sobre los hijos de Dios, ninguna fuerza del enemigo nos puede hacer daño. Salvo que Dios lo permita. Lo mismo que le aconteció, por ejemplo, a Job. Satanás lo pedía a gritos. Satanás, mi querido hermano, quería destruirlo hace rato. Cada vez que él intentaba hacerlo, el cerco de Dios hacía la barrera. Y ahí Satanás fue y le dijo a Dios: ¿cómo no lo voy a querer dañar y no lo puedo hacer si tú has cercado todo lo que tiene? Quita tu protección y verás, y luego de tocarlo yo, no va a renegar en contra tuya. Dios dice: haz lo que has dicho. Es decir, saco mi protección y te lo dejo, sí, libremente a tus manos. Pero eso sí, respeta su vida. No lo toques. ¿Se da cuenta? El poder de Satanás es real, mi querido hermano, pero sobre los hijos de Dios no tiene potestad. El anticristo manifestará a través del versículo 9, se nos dice, poder. Ese poder es acompañado ¿con qué? Con señales, ¿sí? Es decir, con manifestaciones del poder, y a su vez también dice con prodigios. Los prodigios son de pronto sucesos inexplicables, sobrenaturales, pero que Satanás los hará o los llevará a cabo sin ninguna dificultad. Por ejemplo, alguien puede ser sanado, sí, pero diríamos que en la actualidad también hay milagros como esto. Pero, por ejemplo, caminar sobre las aguas es algo sobrenatural. ¿Sí? Eso es algo sobrenatural, es un prodigio que está por encima de pronto de las leyes naturales. Y querido hermano, todo esto le es otorgado al anticristo, y dice la Biblia en el verso 10, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? ¿A quiénes los confundirá? ¿A quiénes los prenderá? Dice ahí, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, todos los que se rehúsan en ser hijos de Dios, penosamente serán esclavos del diablo, a través o impactados o influenciados por el poder de anticristo. Ahora, una vez que hemos visto su origen, mire que ya hemos detectado dos cosas. La primera, la advertencia del Señor. ¿Sí? Que no estemos asustados por la manifestación de aquellos que se quieren hacer pasar por anticristo, porque hay muchos, pero estos, al igual como Juan Bautista, ¿qué hacen solamente con anticristo? Preparan. ¿Sí? Es como que te van de alguna manera citando un aviso, como cuando vienen las propagandas electorales. El candidato viene como a 2 cuadras más atrás y ya por delante va una camioneta con una bocina haciendo bulla, sí, dándole ¿qué cosa? Dándole la apertura para que el candidato que viene atrás pueda ser ya recibido por la aglomeración de la gente. Mucha gente sale a verlo, ¿pero por qué? Para que le tiren una camiseta, para que le tiren una jarra, para que le tiren una gorrita, ¿verdad? Que mucha gente sale así. ¿Ya? Si pasa otro candidato de otra lista, igual hace lo mismo, lo importante es que le regalen algo.
No le interesa si sea el candidato que sea, lo importante es qué tiene el candidato. Mi querido hermano, estos anticristos preparan el terreno, pero estos anticristos tienen, mi amado hermano, si tienen un aguijón muy peligroso. Pueden apartar aún a los hijos de Dios. Pueden afectar tan terriblemente el cuerpo de Cristo que pudieran hacer colapsar la vida de aquellos que de alguna forma no están, diríamos así, solidificados, no están maduros en la fe. Y eso sí es peligroso. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, recuerde decir estos antecedentes bíblicos, tratando de ver por medio de la Escritura. Cuando uno va, por ejemplo, a la primera carta de Timoteo, ven conmigo por favor al capítulo número 4, refiriéndonos al anticristo mismo, o a estos falsos anticristos, o falsos cristos también. ¿Ya lo tienen? Primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Nos dice el Señor en el versículo 1, y yo quiero que subrayes esta palabrita que aparece en este pasaje bíblico. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, recuerda que está con mayúscula, un nombre propio. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, te lo advierte con claridad, que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Y quiero que subrayes ese pasaje bíblico, porque este pasaje bíblico lo voy a volver a leer cuando lo compare con la primera carta de Juan. Porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, eso en minúscula, a espíritus engañadores y a doctrina de qué, mi querido hermano. Yo te pregunto, ¿el demonio predica? No, pero el demonio puede usar vidas para predicar. Puede usar vidas, puede usar púlpitos como estos para dar enseñanza al pueblo. Lo hará si así quien lo está de alguna manera representando tiene el corazón tergiversado, tiene el corazón corrompido. Así como el Espíritu Santo puede usar un vaso para su gloria, los demonios pueden usar también sus propios vasos para la destrucción de la iglesia. De ahí la importancia de dónde se mete el pueblo. De ahí la importancia de dónde van a alimentarse con la palabra. Si están realmente recibiendo sana doctrina, o les están enseñando doctrinas de hombres, o doctrinas o dogmas de simplemente ministerios o de iglesia. Hay gente que le da más énfasis a las reglas internas de la iglesia que a las reglas de la Biblia. Y enseñan con mayor énfasis las doctrinas del ministerio que las doctrinas de la Biblia. Dice, no hermano, aquí en esta iglesia se hace esto, se hace aquello, se debe de venir así, no se debe de entrar así. Y eso enseña. Y esa es la Biblia de ellos. Esa es su Biblia. Los dogmas del ministerio, las doctrinas o los dogmas, sí, en este caso de la iglesia, pero no de la Biblia. Y querido hermano, tengamos muy bien paradas nuestras orejas espirituales, nuestros oídos espirituales. Estos que no tienen la sana doctrina son un riesgo potente para ser objetos de engaño. Si le dijera que usted trabajara en algún banco, ¿qué es lo que se manipula a gran escala en un banco? Dinero. ¿Qué crees tú que el banco le enseña como primera parte de su trabajo a los cajeros? Solamente a contar dinero. ¿Qué crees tú que le enseña? ¿A qué? A reconocer los billetes falsos. En ese es su mayor parte de concentración. Porque cada billete falso que ingresa, mi querido hermano, es un dinero que te lo van a descontar a ti como cajero. Imagínate que se te metan un billete falso de $100.
Y si te meten un billete falso cada semana, significa que a fin de mes no cobras sueldo, sales en contra. ¿Sí me está entendiendo, mi querido hermano? Tú tienes que aprender a reconocer por la Biblia, no por los dogmas de la iglesia. Por eso es que, mi amado hermano, hay muchos ministerios, muchas iglesias que se dedican a rellenar su horario de culto de actividades que nada tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios. Si a ti te dan a escoger en la iglesia entre que si cantamos bastante y leemos un rato la Biblia, ¿qué escogerías? Ay, hermano, es que la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y se la pasa canta, que canta y nada de doctrina. Cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llegan los engañadores, si estás lleno de pura alabanza, serás presa fácil del diablo. Prefiero cantar una sola alabanza y el resto que sea enseñanza bíblica que a pasarme cantando todo el día en el culto y no aprender la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? La doctrina, la palabra es lo que me puede dar, mi querido hermano, la suficiente destreza para poder identificar los errores, los engaños y las falsas doctrinas que el anticristo, por medio de su espíritu que ya le está precediendo, que ya lo está anticipando, prepara el terreno para los indoctos y los incrédulos. Mi querido hermano, dice la Escritura, y no pierdas este verso de Timoteo 4 porque, como te lo mencioné, esto nos va a servir para despegar que en 1 de Juan más adelante. Recuerda, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar, un término nuevo para algunos. ¿Qué es apostatar? Negar. Negar, ¿qué cosa? La fe. Apostatar es abandonar. Es como que estés en el barco se hunde y dice, uy, aquí se va a morir todo. Salta del barco. Como dicen muchos, me bajo de la camioneta. Me embarco cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen feas, me bajo. Porque en ningún hogar alguien puede hacer eso. Estoy aquí en casa cuando estoy bonito, cuando no hay problema, pero cuando la cosa se pone fea, abandono la casa y me voy. Y se desaparece y aparece después cuando ya supuestamente las cosas se han tranquilizado. Imagínate que tus hijos se enfermen y la mamá diga, no hermano, yo con mi hijo enfermo yo no lidio. Sí, ahí lo dejo con mi marido. Vengo después cuando ya esté sano. ¿Te parece eso algo correcto? ¿Algo idóneo? ¿Qué? Obviamente que no. Ahora, sí, dejando este pasaje bíblico ahí, no lo va a perder. Retome conmigo la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. ¿Lo tiene? Ese es el texto que hemos tomado como base, como principio para la enseñanza. Verso número 18. Recuerda esto. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, eso refiriéndose a quién, al gran anticristo, el que habrá de venir. Recuerden que en este asunto del anticristo hay dos facetas. El anticristo, el que verdaderamente vendrá a hacer el advenimiento por obra de quién, de Satanás. Y aparte hay otros que están ya preparando el camino, que no son, diríamos así, que instrumentos que el diablo usa para de alguna forma desde ya ir corrompiendo a los cristianos, o ir oponiéndose a todo lo que se llama Cristo. Verso número 19. Es ahí el problema. Lee. Hasta ahí llega, hasta ese punto y coma. Vuelve a leer esa parte. ¿Quiénes? Dame la respuesta. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Muchos andan buscando el anticristo en Europa. Muchos andan buscando el anticristo ¿en dónde? En España. ¿A dónde? Por Medio Oriente. Estos anticristos, este tipo de anticristos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Que salieron de dónde?
salir de la iglesia. No tienes que ir tan lejos para buscar al diablo. Es lo que tratamos de decir. No tienes que ir tan lejos para buscar al que puede desviarte de la fe. De aquí mismo puede haber gente infiltrada de Satanás. Si es que acaso no las hay. Y parecen cristianos. Y vienen con Biblia. Judas caminó con los 12. Hizo milagros con los 12. Comió y repartió panes y peces multiplicados. ¿Sí me está entendiendo? Tienes que tener aún dentro de la iglesia cuidado con quién si compartes, por así decirlo, la fe de Cristo. No todos los que estamos somos cristianos. Muchos solamente vienen a observar y cuando salen de esa puerta para afuera disparan con sus palabras como metralleta en guerra en contra de la iglesia, en contra de la doctrina, en contra, mi amado hermano, de la palabra de Dios. Juan los identificó y dijo: salieron de nosotros, estuvieron con nosotros, estuvieron aquí, pertenecieron al cuerpo, pero no eran del cuerpo. Y aquí voy a utilizar la analogía, la comparación, para poder entender qué puede salir de tu cuerpo que no es de tu cuerpo, pero que está ahí. Un ejemplo. A ver. Exacto, un barro, un espíritu. ¿Qué otra cosa puede salir de tu cuerpo? El sudor, las heces. ¿Qué más? El orine. ¿Qué más? Sí, los mocos. Las lagañas. ¿Qué más? Están en el cuerpo. Están o no están en el cuerpo. Pero son parte del cuerpo. Todos aquellos que no forman parte del cuerpo, penosamente se lo digo, son candidatos hábiles. ¿Para quién? Para el anticristo. O por lo menos el espíritu del anticristo bien pudiera tomar sus corazones, sus mentes, ¿sí? sus flaquezas para usarlas en contra del cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? Dios ha designado tener en la iglesia vasos de honra y vasos de deshonra. En una casa puede haber una bonita mesa, un bonito juego de comedor que puede ser utilizado para un momento honroso. Comer, por ejemplo, ¿verdad que es un bonito acto por el cual inclusive puede usted invitar a alguien importante para que participe del pan de su casa, ¿verdad que sí? Pero también en su casa puede haber una vasijilla. En cuyo caso su uso es vil, ¿verdad que sí? ¿Me entiende, mi amado hermano, la comparación? Mi querido hermano, la Escritura nos advierte en el verso 19 y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Retome Timoteo. Retome Timoteo, capítulo 4, no pierda primera de Juan, por favor. Timoteo, capítulo número 4. ¿Sí? ¿Está conmigo? Verso número primero. ¿Qué nos dice el Señor? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? Apostatarán de la fe, negarán la fe, abandonarán la fe. ¿Quiénes abandonan si no estuvieron primeramente en la fe? Estaban ahí, pero por alguna, no digo extraña, por alguna razón ya no están ahí.
Este pasaje tiene una preciosa respuesta. Nos dice por qué ya no están ahí. ¿Qué dice más adelante el verso primero? Porque han escuchado. ¿Qué cosa han escuchado? Esa es la razón. Es ahí la razón. Porque estando ahí con la sana doctrina, no escucharon la sana doctrina. Escucharon a espíritus engañadores. Hombres que de alguna forma dieron un oído presto para que ellos presten atención. Por eso es que hay que tener cuidado. Y por eso mi amado hermano, mi incomodidad, y por eso siempre mi advertencia, los creyentes no pueden estar de iglesia en iglesia. Hoy reciben algo aquí, mañana recibirán otra cosa allá. Amén. Es como tratar de estar viviendo en 2, 3, 4, 5 hogares al mismo tiempo. No se puede. Si usted tiene en Dios una iglesia que tiene palabra de Dios, quédese ahí. ¿Qué está buscando en la iglesia? ¿Doctrina o entretenimiento? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Doctrina o entretenimiento? ¿Doctrina o baile? ¿Doctrina o diversión? ¿Doctrina o paseo? ¿Qué está buscando en la iglesia? ¿Doctrina o luces de colores en el altar? ¿Qué está buscando? Oye, hermano, aquí no, yo quisiera estar aquí, pero como aquí no hay, dicen muchos, como aquí no hay ministerio de jóvenes, entonces, hermano, eso está buscando en la iglesia. ¿Qué está buscando? Uy, hermano, a mí me encantaría, pero si hubiese de pronto mimos, hubieran danzas, brincos, yo creo que aquí sería mi iglesia. Eso está buscando en la iglesia. Luces de colores. Mi querido hermano, la iglesia debe de buscar palabra de Dios. Amén. Hoy, ¿por qué estás aquí? ¿Qué viniste a buscar acá? Palabra. Palabra de Dios. La palabra es la que te llena, es la que te hace madurar. La fe viene por el oír. La palabra. El cántico es una adherencia. Un ministerio X es una adherencia, no es el tronco, no es la sustancia, no es, mi amado hermano, sí, lo que llamo así, las cosas que le adornan lo que importa, es en sí la raíz y su savia que alimenta todo el árbol. Estos se dejaron engañar porque escucharon, estando en la verdad, apostataron, negaron la fe, se apartaron la fe, porque escucharon espíritus. ¿De qué dice la Biblia? Espíritus engañadores, doctrina de los demonios. Mira, hermano, ay, hermano, yo no escucho al diablo. Si a ti se te filtra una palabra dada por alguien que te hace o te enseña algo que no es de la Biblia, así te la adorne con 100 verdades bíblicas y te mete una mentira, ha ingresado una doctrina diabólica. Basta que una se filtre. La Biblia dice que un poquito de levadura hará leudar toda la masa. Uy, discúlpame, mi amor, dice, te serví el arroz, pero se me cayó un poquito de heces, un poquito nomás. Toma, sírvete. Drástico el ejemplo, ¿verdad? ¿Te lo comerías? Hay gente que parece que sí. Y diría yo, y dicen después, no hay otro plato. Porque han dado oído a doctrina de demonios. Uy, hermano, es que yo escuché en la radio tal cosa. Digo, hermana, ¿pero qué dice la Biblia? Es que yo escuché, la hermana, el predicador lo escuché, que los hijos de Dios sí, estuvieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Y ahí me explicaron que eran ángeles.
que se acostaban con las mujeres y de ahí salieron los gigantes y se la creyó. Y yo digo, hermano, usted ya leyó la Biblia. Bueno, esa parte no la he leído, pero como lo dijo el predicador, mi hermano, cosas como esta, el pueblo lo digiere, lo come, simplemente porque otro lo dijo. Amados, aún más en el verso 2 de la carta de Timoteo, capítulo 4, dice, por la hipocresía. Un hipócrita es aquello que aparenta lo que no es. Dice ahí, hipocresía de mentirosos. Eso es lo que añade o lo que conlleva ser un anticristo. Que teniendo cauterizada. ¿Qué cosa es estar cauterizado? Soy simple y sencillo es decir, algo que está cayudo. Cuando alguien ya trabaja con sus manos, ¿verdad? En cosas, diríamos así, que demandan fuerza, las manos, ¿qué suelen hacerse? Ampollas. Y la ampolla, luego, si se sigue trabajando, ¿qué pasa con la ampolla? Se hace callo. ¿Cuál es la función del callo? A eso, hacerlo más resistente. Porque ya después, no le duele. Los que han tocado, ¿cuántos han tocado alguna vez guitarra por acá? Una guitarra. Al inicio, cuando recién pusieron las yemas de los dedos en las cuerdas, primero duele, después arde, después, mi amado hermano, se hacen unas costas verdes, pero después, mucho después, ya no se siente dolor. Las yemas se han hecho callo, están cauterizadas, han perdido la sensibilidad al dolor. Cuando alguien escucha con frecuencia, porque anda metido de iglesia en iglesia, hoy está aquí, mañana está en otro lado, pasado mañana se va a otro, sí, y escucha tanta porquería doctrinal, su mente está hecho callo. Y tan cayudo está que ya no sabe diferenciar entre qué es palabra de Dios y qué es doctrina de demonios. A la larga, todo le da lo mismo, es igual. ¿Sí me está entendiendo? Estos son, mi amado hermano, dice, hipócritas, mentirosos, tienen cauterizada la conciencia. ¿Y qué ordena? Mira, esto obviamente fue un problema de esa época, ¿no? Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En aquel entonces había este problema. Ya estaban los anticristos manifestándose, enseñándole que, no, es el último tiempo, hay que guardarse solo para mi Señor. No se casen, pero claro, si tú le prohíbes casarse a alguien que no tiene don de continencia, ¿dónde lo mandas? A fornicar. A concebir con su mente el ya estar con alguien, cuando a la verdad, mi querido hermano, la Biblia dice que honroso es a todos el matrimonio. Doctrinas, mi amado hermano, deben de ser bíblicas. Y claro, si tú no comes Biblia, muy difícilmente podrás identificar el error. Cuando vamos nuevamente pues a la primera carta de Juan, reconocemos, mi querido hermano, por medio de la Escritura, versículo 19, que han salido de nosotros. ¿Cómo es posible que los anticristos salgan de nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Primer indicio es que en la iglesia no todos, o no de todos, es la fe. Ven conmigo a la Escritura, por favor, y corroboremos lo que decimos. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso 1 al 2. En la última parte del verso 2 está donde quiero llegar, pero luego desde el inicio, para entender la enseñanza. ¿Lo tiene?
orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, es decir, continúe y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Verso 2. Y para que seamos librados, por aquí ya ve el asunto, de hombres perversos y malos. Y mira lo que dice la última parte. ¿Por qué dice ahí? Porque no es de todos la fe. ¿Qué fe? La fe salvadora de Cristo. No de todos es la fe. No todos los que ingresan en las iglesias o están en la iglesia son salvos. Parecen salvos, pero no lo son. ¿Cuántos hoy vinieron porque lo obligaron a venir? ¿Cuántos hoy están aquí por presión del otro? Porque el de al lado le dijo, ya, pero vamos a la iglesia. Acompáñame. Tú sí te molestas, ya voy. Yo no puedo complacerte hoy. Muchos han venido porque los han traído a la fuerza. No de todos es la fe. ¿En qué condición viniste tú? Tu mujer te hizo presión. Tu marido te hizo presión. Algún pariente te hizo presión para estar acá. Yo creo que hoy tú estás aquí para que escuches esta palabra. Eso sí te lo aseguro. Hoy tú estás aquí escuchando este mensaje que está un poco fuerte, ¿verdad? ¿Parece o no? ¿A cuántos les gusta esta palabra? Es dura, pero solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Dura, necesaria como la inyección para la infección, pero necesario también. ¿Duele o no duele la megacilina cuando se le inyecta? Duele, ¿verdad? ¡Ay! Pero usted al mismo tiempo dice, pero me va a hacer bien. Me va a hacer bien. Y querido hermano, así es la palabra de Dios. Puede causar de alguna manera confrontación, hasta dolor, sí, en la conciencia, pero es provechosa. Dice la Escritura, recuerda los 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, pero en la última parte, porque no es de todos la fe. Sí, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, más adelante, un poquito más atrás de la carta de Juan, segunda carta de Pedro, capítulo número 2, mira que coordina perfectamente lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan también. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 1, porque hubo también, ¿lo tiene ya? ¿Ya lo encontró? Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también, ¿qué cosa hubo también? Falsos profetas. Y qué interesante entonces lo hubo. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿qué cosa? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. Esto abre la puerta para el espíritu del anticristo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno va a la carta de Juan va a identificar que el anticristo comienza a manifestarse porque su espíritu ya anda en medio de la iglesia, corrompiendo, dañando, tergiversando la Sagrada Escritura. También se podría decir, mi querido hermano, como lo dirá más adelante el mismo apóstol, porque todo aquel que niega a Cristo, este es el anticristo. Cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo número 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros.
Ahora, hay ejemplos en la actualidad de quienes sí se tratan estos que han salido de nosotros. Y de esto voy a ampliarlo, no ahora, ya por la hora, pero le voy a dar precedentes. Los testigos de Jehová tienen un precursor. ¿Quién es el precursor de los testigos de Jehová? Charles Russell. Él salió de nosotros, pero no era de nosotros. Él perteneció a una iglesia evangélica adventista, bautista. El líder, llamado hermano de los testigos de Jehová, era y pertenecía al cuerpo de Cristo. Estuvo con nosotros, salió de nosotros. Lo mismo con los adventistas. La religión, por así decirlo, madre, fue la protestante. Y muchos de los actuales que están, de alguna manera, atestando nuestro entorno, salieron de nosotros. Quieren saber de dónde eran, cómo ellos se crecían su fe y por qué salieron. En función del estudio que vamos a realizar, esto lo vamos a ver el próximo día sábado, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos el Señor ha hablado? Aleluya. Inclinando nuestros rostros, oremos a Dios, pero hagamos primeramente un fiel compromiso, ¿sí?, de afinar nuestro oído y de permanecer fiel donde Dios te ha puesto, para que te congregues y alimentes de su palabra. Amén. No seas desordenado. Dios es Dios de orden y sus hijos deben de ser de orden también. Oremos a Dios. Padre, en esta hora, qué preciosa es tu palabra, grande y maravillosa, pero al mismo tiempo ella revela la triste condición de aquellos que, por más, oh Dios, que tengan en sus corazones las buenas intenciones, no se sujetan, oh Dios, al régimen de tu palabra. Caminan en desorden, interpretan la Biblia conforme